El auge y la caída de Egipto, faraones, pirámides, el culto a la vida después de la muerte, guerras con los hititas y los pueblos del mar. Egipto es conocido como el regalo del Nilo. No se trata solo de una bonita expresión del historiador griego Heródoto, sino de una descripción precisa de la esencia de la existencia de esta civilización. El gran río, que se desbordaba cada año y dejaba sedimentos fértiles en sus orillas, hizo posible la agricultura en una región rodeada por un desierto implacable. Gracias al Nilo, en el valle surgió una de las civilizaciones más antiguas y magníficas del mundo. Ya en el cuarto milenio antes de Cristo, tribus de agricultores y ganaderos vivían a orillas del Nilo. Poco a poco, comenzaron a unirse en comunidades y luego en formaciones más grandes. Primero aparecieron dos reinos, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte, más cerca del mar Mediterráneo. Sus símbolos eran las coronas blanca y roja. Durante mucho tiempo, estas tierras compitieron entre sí, pero alrededor del 3100 se ocurrió un acontecimiento que supuso un punto de inflexión en la historia del país. El rey Narmer, también conocido como Menes, unificó los dos reinos en un solo estado. Así comenzó la era de los faraones. El faraón era considerado más que un simple rey. Era un dios viviente, el hijo de Ra, el dios del sol. Su poder se extendía no solo al pueblo, sino también a la propia naturaleza. Las inundaciones del Nilo, las cosechas y el destino de toda la nación dependían de él. El pueblo creía que si el faraón era fuerte y justo, el país prosperaría, pero si era débil, sobrevendría la desgracia. La era de las pirámides. Durante el Imperio Antiguo, siglos 27-22 a.C., Egipto experimentó su primer gran florecimiento. El país se convirtió en un estado centralizado con una poderosa burocracia y una economía desarrollada. Fue entonces cuando aparecieron las majestuosas pirámides, símbolos de poder y fe. La primera pirámide escalonada fue construida para el faraón Zoser por el arquitecto Imhotep. Fue una innovación grandiosa, en lugar de las habituales mastabas, tumbas rectangulares, apareció una gigantesca estructura de piedra que se elevaba hacia el cielo. Los gobernantes posteriores fueron aún más lejos. Los faraones de la cuarta dinastía, Esneferu, Keops, Kefren y Miserino, construyeron pirámides en Giza. La gran pirámide de Keops es especialmente impresionante, más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de varias toneladas de peso, fueron apilados con tanta precisión que ni siquiera cabe una hoja de cuchillo entre ellos. Hasta el día de hoy, esta estructura sigue siendo una de las 7 maravillas del mundo. Las pirámides no eran solo tumbas. Eran la encarnación de la creencia de los egipcios en la vida después de la muerte. Los egipcios creían que el alma humana era inmortal y seguía existiendo después de la muerte. Pero para que esto sucediera, el cuerpo debía conservarse. Esto dio lugar a la práctica de la momificación. Un complejo ritual que consistía en extraer los órganos, tratar el cuerpo con resinas especiales y envolverlo en vendas de lino. La momia se colocaba en un sarcófago y junto a ella se depositaba todo lo que el difunto pudiera necesitar en la otra vida, comida, joyas, armas y figurillas usapti, que se suponía que trabajarían para su dueño en el otro mundo. Los faraones construyeron tumbas grandiosas no solo para ellos mismos. Afirmaban su inmortalidad y mostraban a sus súbditos que su poder era divino y eterno. La construcción de las pirámides requirió un esfuerzo enorme. Miles de trabajadores y artesanos trabajaron durante años. Pero, contrariamente a los mitos, no se trataba de esclavos, sino de campesinos libres a los que se llamaba a construir durante las inundaciones del Nilo.
cuando los campos estaban bajo el agua y la agricultura se paralizaba. Alrededor de las pirámides surgieron ciudades enteras de constructores. Había panaderías, cervecerías y talleres. La sociedad egipcia estaba claramente organizada y cada persona tenía su lugar en este sistema. El primer colapso. Sin embargo, la grandeza del imperio antiguo resultó ser efímera. A finales del siglo XXII a.C., comenzaron las dificultades. Las inundaciones del Nilo se hicieron menos abundantes y las cosechas disminuyeron. El poder centralizado se debilitó y la nobleza reforzó su posición. Comenzaron las luchas civiles. El país se dividió en muchos nomos, o regiones, cada uno con su propio gobernante. Este periodo se denomina primer periodo intermedio. Hambre, agitación y devastación, así era la situación de Egipto en aquella época. Pero fue entonces cuando la influencia de la religión se hizo más fuerte, la gente buscaba consuelo en la fe. El Imperio Medio. Alrededor del 2050 a.C., el faraón Mentuhotep II logró unir el país y sentó las bases del Imperio Medio. Esta época se convirtió en una época de renacimiento. El país recuperó la estabilidad, se desarrollaron la agricultura y la artesanía y se construyeron canales de riego. Los faraones reforzaron el ejército y comenzaron una política exterior activa. Los egipcios penetraron hacia el sur, en Nubia, rica en oro. Comerciaban con los países orientales, importando incienso, cobre y maderas raras. La cultura también floreció. Los escribas egipcios crearon obras literarias como Las enseñanzas de Ptahhotep y El cuento del campesino elocuente. En el arte aparecieron nuevos motivos realistas. Sin embargo, este reino tampoco fue eterno. Poco a poco, el poder se debilitó de nuevo y el país sufrió un nuevo golpe. La invasión de los hicsos. Alrededor del siglo XVII a.C., las tribus hicas, nómadas procedentes de Oriente Medio, invadieron Egipto. Trajeron consigo nuevas tecnologías, caballos, carros y arcos compuestos. Los egipcios, acostumbrados a luchar con soldados de a pie, se vieron impotentes. Los hicsos conquistaron el delta del Nilo y gobernaron allí durante unos 100 años. Para los egipcios, esto fue humillante, unos extranjeros se sentaban en su trono. Pero en el Alto Egipto permanecieron gobernantes independientes, que poco a poco fueron ganando fuerza. La victoria sobre los hicsos fue un punto de inflexión. Los faraones de la 17ª dinastía lograron expulsar a los invasores, y el rey Yamosí finalmente limpió el país. Así comenzó una nueva era, el Imperio Nuevo, siglos XVI-XI a.C. Este periodo se convirtió en la Edad de Oro de Egipto. El Estado amplió sus fronteras, el ejército se convirtió en una fuerza poderosa y la cultura y el arte alcanzaron cotas sin precedentes. Los faraones de esta época pasaron a la historia como algunos de los más famosos. Tutmosis III, el Napoleón egipcio. Tutmos III ocupa un lugar especial. Se le conoce como el mayor conquistador de Egipto. Gobernó en el siglo XV a.C. y dirigió 17 campañas militares. El ejército egipcio llegó a las orillas del Éufrates y sometió Palestina y Siria. El país se convirtió en una superpotencia mundial, controlando el comercio y los tributos de vastos territorios. Bajo el mandato de Tutmosis III, el ejército se convirtió en una fuerza profesional. Los egipcios dominaron los carros de combate y establecieron la producción en masa de armas. Las ciudades capturadas pagaban tributos en oro, plata, madera e incienso. La riqueza fluyó hacia Egipto,
lo que permitió la construcción de templos y palacios. Karnak se convirtió en el principal centro templario, donde se erigieron grandiosos pilones, obeliscos y salas con columnas. Tutmosis III ordenó que se tallara en las paredes una crónica de sus campañas, una especie de diario militar que ha sobrevivido hasta nuestros días. La faraona, Hatshepsut. Antes de Tutmosis III, el país fue gobernado por Hatshepsut, una de las pocas faraonas. Llevaba un tocado masculino e incluso se la representaba con una barba postiza, pero su reinado pasó a la historia no por las guerras, sino por la paz y la construcción. Hatshepsut lanzó expediciones comerciales a Punt, una misteriosa tierra de la que se traía oro, marfil e incienso raro. Construyó un magnífico templo en Deir el-Bahari, que aún se conserva hoy en día. Durante mucho tiempo se intentó borrar su nombre de la historia, sus sucesores derribaron imágenes y destruyeron inscripciones. Pero la grandeza de sus hazañas ha sobrevivido al paso del tiempo. Akenatón y Nefertiti. En el siglo XIV a.C., Egipto se vio sacudido por una revolución religiosa. El faraón Amenhotep IV decidió cambiar los fundamentos mismos de la fe egipcia. Proclamó que el disco solar, Atón, era el dios supremo y único. Cambió su nombre por el de Akenatón, que significa, agradable a Atón. Akenatón trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajetatón, la actual Amarná. Se cerraron los templos de los antiguos dioses y se despojó de su poder al sacerdocio de Amón. Este fue el primer experimento en la historia del monoteísmo. A su lado estaba su gran esposa Nefertiti. Su imagen se ha conservado en el famoso busto, uno de los monumentos más famosos de la antigüedad. Pero la reforma resultó efímera. Tras la muerte de Akenatón, sus sucesores, entre ellos el joven Tutankamón, restauraron la antigua religión. Aketatón fue abandonada y se intentó borrar el nombre de Akenatón de la historia. Tutankamón. Aunque Tutankamón reinó durante poco tiempo y era un rey joven, su nombre se convirtió en un símbolo. No por sus hazañas, sino por su tumba. Esta permaneció casi intacta por los saqueadores y conservó tesoros increíbles, un sarcófago de oro, un trono y joyas. En el siglo XX, su descubrimiento por el arqueólogo Howard Carter conmocionó al mundo. Gracias a este faraón, olvidado, Egipto volvió a brillar después de 3000 años. Ramsés II y la guerra con los hititas. El rey más famoso del Imperio Nuevo fue Ramsés II el Grande. Gobernó durante más de 60 años, siglo XIII a.C., y dejó tras de sí docenas de templos, estatuas e inscripciones. Sus imágenes se pueden encontrar en todo el país, en Luxor, Abu Simbel y Karnak. El acontecimiento más importante de su reinado fue la guerra con los hititas, la potencia más fuerte de Asia Menor. La batalla de Cadés, alrededor del 1274 a.C., fue una de las más grandes del mundo antiguo. Los egipcios y los hititas sacaron miles de carros y guerreros. La batalla terminó sin una victoria decisiva, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Pero fue después de esta batalla cuando se firmó el primer tratado de paz escrito de la historia mundial, el Tratado de Ramsés y Atusili. Los dioses de ambos países juraron sobre él y garantizó un largo periodo de paz. Ramsés II se hizo famoso como constructor. Sus templos sorprendieron la imaginación de sus contemporáneos. El complejo de Abu Simbel, tallado en la roca, es particularmente grandioso. Enormes estatuas del faraón daban la bienvenida a los viajeros, recordándoles que se encontraban en presencia del gobernante del mundo. Prosperidad y riqueza.
El Imperio Nuevo alcanzó su apogeo. Egipto controlaba tierras desde Nubia hasta Siria. La riqueza, el oro, los esclavos y los productos exóticos fluían hacia el país. Los templos de Amón en Karnak y Luxor se transformaron en enormes complejos, y los sacerdotes adquirieron cada vez más influencia. La cultura floreció, se crearon obras literarias y el arte alcanzó nuevas cotas de sofisticación. Las paredes de las tumbas se pintaron con escenas de caza y celebraciones, representando los cielos y el más allá. Los escribas registraron los acontecimientos y crearon archivos. Parecía que Egipto se había vuelto eterno. Pero la prosperidad siempre va seguida de un declive. A finales del siglo XIII a.C., el poder de Egipto comenzó a tambalearse. Exteriormente, su grandeza permaneció intacta, se construyeron templos, se llevaron a cabo campañas y los sacerdotes se enriquecieron. Pero internamente, el Estado estaba perdiendo gradualmente su fuerza. Los faraones gastaban enormes recursos en construcciones y guerras, y la economía del país comenzó a debilitarse. Los campos se agotaron, los campesinos se empobrecieron y los impuestos aumentaron. El sacerdocio de Amón ganó cada vez más poder, concentrando vastas tierras y riquezas en sus manos. Los faraones se convirtieron en rehenes de su propia élite. Los pueblos del mar. El golpe principal llegó en forma de invasiones de los llamados pueblos del mar. Estas misteriosas tribus, cuyos orígenes aún se discuten, descendieron sobre el Mediterráneo oriental en los siglos XIII-XII a. Se destruyeron ciudades, atacaron la costa y trajeron el caos y el fuego. Durante el reinado de Ramsés III, Egipto se enfrentó a su embestida. En 1177 a.C. tuvo lugar una batalla decisiva. Los pueblos del mar se acercaron al delta del Nilo. Ramsés logró reunir un ejército y una flota, y la batalla se libró directamente en el agua. Los egipcios utilizaron una artimaña, atrajeron al enemigo a la estrecha desembocadura del Nilo y les lanzaron una lluvia de flechas y lanzas. Los enemigos fueron derrotados. Pero la victoria resultó ser pírrica. Egipto había agotado sus últimas reservas de fuerza. La economía se derrumbó, las aldeas quedaron desiertas y el comercio desapareció. Los pueblos del mar, aunque derrotados, socavaron toda la región. Al mismo tiempo, cayó el imperio hitita y las ciudades de Siria y Palestina fueron destruidas. Egipto sobrevivió, pero perdió su influencia y poder. El declive del Imperio Nuevo. Después de Ramsés III, el poder de los faraones decayó rápidamente. Comenzaron las crisis dinásticas, las intrigas y las conspiraciones. Parte del país quedó efectivamente bajo el control de los sacerdotes de Tebas, que gobernaban como soberanos independientes. Muchas tumbas del Valle de los Reyes fueron saqueadas. Incluso las momias de los grandes faraones fueron sacadas de sus sarcófagos y escondidas en almacenes secretos para protegerlas de los ladrones. El país, que en otro tiempo había mantenido a toda la región bajo su dominio, ahora apenas podía hacer frente a sus problemas internos. El tercer periodo intermedio. En el siglo XI a.C., Egipto se había dividido. Los faraones de Tanis gobernaban en el norte y los sacerdotes de Tebas gobernaban en el sur. Más tarde, el poder pasó de mano en mano, primero llegaron los libios, luego los cusitas de Nubia, que fundaron la 25 dinastía. Incluso los gobernantes extranjeros intentaban parecer verdaderos faraones, construían templos, llevaban coronas y honraban las antiguas costumbres. Pero todo esto no pudo restaurar la gloria anterior.
Egipto se convirtió en un escenario de lucha entre extranjeros, ya que sus riquezas atraían a todos sus vecinos, los asirios y los persas. En el siglo VII a.C., Egipto se enfrentó a una nueva amenaza, Asiria. El formidable ejército del rey Asurbanipal invadió el país, las ciudades fueron destruidas y los faraones se convirtieron en vasallos. Aunque los egipcios intentaron restaurar su independencia, las fuerzas eran desiguales. En el siglo VI a.C., Persia entró en escena. El gran rey Cambises II conquistó Egipto y lo incorporó a su imperio. Los sacerdotes y nobles egipcios quedaron subordinados a los sátrapas persas. Alejandro Magno. En el año 332 a.C., Alejandro Magno entró en territorio egipcio. No fue recibido como un conquistador, sino como un libertador. El dominio persa era odiado. Los sacerdotes reconocieron a Alejandro como faraón, e incluso fue al oasis de Siwa, donde el oráculo de Amón lo declaró, Hijo de Dios. Alejandro fundó una nueva ciudad, Alejandría, que estaba destinada a convertirse en uno de los centros más importantes del mundo antiguo. Tras su muerte, Egipto cayó en manos de la dinastía ptolemaica, reyes griegos que gobernaron durante más de 3 siglos. La más famosa fue Cleopatra VII, una mujer que cautivó primero a Julio César y luego a Marco Antonio. Pero su lucha con Roma terminó en derrota. Provincia romana. En el año 30 a.C., Egipto perdió finalmente su independencia y se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Augusto declaró el país como su propiedad, los senadores ni siquiera podían visitarlo sin el permiso del emperador. Las pirámides, los templos y las momias asombraron a los romanos. Egipto se convirtió en el granero de Roma. El grano de las orillas del Nilo alimentaba a cientos de miles de habitantes de la capital. Pero su antigua grandeza había desaparecido. Egipto había pasado de ser una gran potencia a una provincia de un imperio extranjero. La civilización egipcia no desapareció por completo, incluso cuando el país perdió su independencia. Lo que los faraones y su pueblo habían creado a lo largo de 3000 años resultó tan fuerte y vívido que sobrevivió a todas las conquistas, crisis y caídas. La fe y la vida después de la muerte. La base de la cosmovisión egipcia era la creencia en la eternidad. Los egipcios creían que la vida humana era solo una parte del viaje y que, después de la muerte, la persona seguía existiendo en el más allá. Pero para que esto sucediera, era necesario preservar el cuerpo y realizar los rituales correctos. Esto condujo al desarrollo de la momificación, el complejo arte de preservar el cuerpo. Los sacerdotes extraían los órganos internos, los colocaban en vasos canopos especiales, impregnaban el cuerpo con resinas y lo envolvían en cientos de metros de vendas de lino. Se recitaban hechizos sobre la momia y se colocaba en la tumba todo lo necesario, comida, armas, joyas y figurillas usapti, que se suponía que trabajarían para su dueño en el más allá.